Bien, como decíamos entonces, este es un reforzamiento de física primero medio, clase 1. Perfecto. Ahí usted me dice, está muy chueco, no sé. Una consulta que tiene del celular, ¿cómo puedo rotar la cámara? Que lo coloco de lado y también no se da vuelta. La verdad que no sé, porque los chiquillos lo han arreglado ahí en su momento, no sé cómo la dan, pero Es nada más rotar la pantalla. Y le hago así, no se da vuelta. no sé cómo lo hacen y claro, uno que otro, por ejemplo, dice, sí, tengo este problema, y al rato dice, ya lo arreglé, pero no sé, nunca he preguntado cómo lo hacen, ¿vale? Bien, ahí estamos entonces, reforzamiento clase 1. Bueno, en física de primero medio, comienza y termina el año con ondas, ¿ya? Así que bueno, vamos a ir avanzando rapidito. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación. Una perturbación. Una perturbación de algún medio mecánico o no mecánico, va a depender de la onda, que transporta energía. ¿Ya? Una onda transporta energía y no materia. Eso es importante. En general, las ondas, ejemplos de onda, tenemos ondas de radio. Vamos a colocar ahí. Ejemplo, tenemos ondas de radio, televisión, eh, las microondas, ¿cierto? El Wi-Fi, las comunicaciones. ¿Qué más ocurre por ondas? El Bluetooth, ¿sí? Las ondas de un sismo, de un tsunami. Bueno, hay muchas situaciones en el mundo, en la vida, que ocurren por ondas, ¿sí? Mm, el movimiento de la luz, etcétera. Pero como hay distintos tipos de ondas, entonces hay que clasificarlas. Bueno, antes de clasificarla hay que decir primero que cuando en un medio mecánico, cuando yo digo medio mecánico, vamos a hablar, por ejemplo, de el aire, el agua, un sólido, ¿ya? Tenemos moléculas que componen ese medio mecánico, ¿sí? Entonces, si nosotros generamos una onda, eh, por ejemplo, un sonido, esta onda va a chocar con algún medio mecánico, como el aire, por ejemplo. O sea, si gritamos o decimos alguna palabra, que sea, nosotros, la energía que emitimos desde nuestro cuerpo para poder gritar, esa energía sale fuera de nosotros a través de la boca, ¿cierto? Y se topa con un medio mecánico que es el aire.
Y el aire está compuesto de moléculas, ¿cierto? Y esas moléculas se perturban, ¿ah? Las que están ahí al alcance de esta energía que va viajando ahí. Se perturban. Y perturbarse significa que em, salen de su estado natural en el que se encontraban. Ujú. Así que em, al salir de su estado natural, ustedes bueno, la molécula empieza a perturbarse, empieza como sale de esa posición en que estaba, y al salir de esa posición, moverse un poquito, choca con la siguiente. La de arriba hace lo mismo, esta otra también, se perturban, choca con la que viene, y esta choca con esta, y así la perturbación se va transmitiendo de molécula en molécula y avanza por un medio mecánico, en este caso por el aire. ¿Ah? Y así ocurre con el sonido. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasa en los casos de entonces así se transporta una perturbación a través de un medio mecánico, transportando la energía que nosotros emitimos es la que pasa de molécula en molécula y la que hace que ésta se mueva, ¿no? Y eso generalmente lo denotamos de esta manera, ¿cierto? Ahí va moviéndose en esa dirección tanto la onda como la perturbación. Mm, Generalmente, bueno, denotamos las ondas de esta manera. Y bueno, las clasificamos, decíamos, las clasificamos en básicamente dos grupos que son las ondas mecánicas y las electromagnéticas. Mecánica y electromagnética, ¿vale? Entonces, bueno, las mecánicas son las que necesitan un medio mecánico para transportarse. Necesitan un medio, ¿ya? Y bueno, un ejemplo de una onda mecánica por excelencia es el sonido. El sonido es una onda, ¿sí? Aquí nos faltó como ejemplo el sonido, la luz. El sonido es una onda. Y necesita un medio mecánico para transportarse. Claro, porque si emitimos un sonido en un lugar donde no hay medios mecánicos, por ejemplo el agua, el aire, qué sé yo, el sonido no se va a transportar. Y por tanto otra persona no lo va a escuchar. ¿No? Y bueno, tenemos las ondas electromagnéticas que son las que no necesitan un medio mecánico para su desplazamiento. O sea, básicamente pueden viajar incluso, pueden moverse incluso en el vacío. Y un ejemplo común de estas ondas es la luz. ¿Vale?
Bien, esas son las que hacemos, digamos, la clasificación que hacemos más común. Pero también uno podría clasificar las ondas en, por ejemplo, en longitudinales y transversales. Ya, longitudinal básicamente significa que la onda y la perturbación van en la misma dirección. ¿Vale? O sea que, por ejemplo, el sonido se emite en esa dirección y la perturbación también se emite, se mueve en esa dirección. Las ondas transversales, bueno, la onda y la perturbación son perpendiculares. O sea, la onda se puede desplazar en ese sentido, en esa dirección, bueno, en ese sentido, pero su perturbación es en esa otro sentido, arriba o abajo. O sea, por ejemplo, se perturba hacia arriba o se perturba hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo. Pero, si ustedes se fijan, se está moviendo hacia allá. O sea, la onda se desplaza hacia acá. Claro, porque partió aquí y ahora va aquí. Se está desplazando hacia acá. Pero la perturbación es perpendicular al desplazamiento. Bueno, digamos, es para poder clasificarlas de otra manera. ¿Mm? También están las ondas periódicas. Eh, que tienen que ver, por ejemplo, con los sismos, los terremotos. Pero básicamente esas son las clasificaciones principales. O sea, podemos tener onda mecánica o electromagnética y onda longitudinal o transversal, entre otras. ¿Sí? Bien, habíamos dicho, bueno, varios ejemplos de onda. Dijimos que el sonido es una onda, la luz, los sismos, los terremotos, los tsunamis, y así podemos ir, bueno, dando varios ejemplos, pero sea cual sea la onda, todas tienen ciertos elementos que las componen. Y para eso vamos a dibujar, vamos a hacer una gráfica, ¿verdad? Para saber más o menos qué elementos estamos conversando. ¿Mm? Voy a dibujar acá una perturbación. Ya, ahí tenemos. Y bueno, lo primero que uno tiene que ir analizando en esta figura son elementos que son básicos. Por ejemplo, está la amplitud. A esta altura de aquí les vamos a llamar A de amplitud. Vamos a escribirlo después, ¿sí? A de amplitud. Como esto es una perturbación, entonces esa A de amplitud tiene una altura que es igual tanto arriba como abajo, así que también esta es amplitud, solamente que está por abajo. Pero a esta amplitud por arriba o a esta especie de subidita le vamos a llamar el monte. Es como subir el monte. Y esta por acá abajo es como profundo, ¿cierto? Entonces este lo vamos a llamar el valle. Entonces, generalmente
la constitución de un monte y un valle juntos en una sola perturbación se le llama ciclo. Ese es un ciclo, ¿no? Entre que nace un monte, aparece un valle y llegamos al punto de que empieza a nacer otro monte. Entonces, entre un monte y un valle, en el fondo, monte y valle, eso se llama ciclo. ¿Vale? Bueno, y todo ciclo tiene su amplitud. Amplitud. O sea, la altura del monte o la profundidad del valle. ¿Sí? Que tienen que ser iguales. O sea, esta altura de aquí es lo mismo que esta profundidad de acá. Solamente que a lo mejor yo no las dibujé exactamente iguales, pero son lo mismo, ¿vale? Y si se van dibujando más, tienen que dibujarse todas iguales. Bueno, esto se le llama un ciclo. Desde aquí, que nació el primer monte, hasta donde termina el valle. Eso se llama un ciclo. Y generalmente a nosotros nos preocupa saber cuántos ciclos posee una perturbación. Como no podemos contar todos los ciclos, porque puede que sean muchos, millones, entonces generalmente les damos un tramo, ¿no?, de tiempo. Entonces decimos, ¿cuántos ciclos hay? ¿Cuántos ciclos se están cumpliendo para una cierta onda, pero en un cierto periodo de tiempo? Así que ahí acotamos, digamos, el cálculo. También nosotros podríamos decir que un ciclo está desde un monte a otro monte. También eso es un ciclo, ¿eh? También se puede. O decir también, y voy a terminar acá, de un valle a otro valle, también eso es un ciclo. O sea, lo puedo medir de distintas maneras, pero por conveniencia, para no equivocar, no confundir, no qué sé yo, generalmente medimos los ciclos desde que nace la onda. El ciclo, ¿cierto? Ahí, hasta que se empiezan a hacer otro, ahí lo cortamos. ¿Vale? Bien. Entonces, borramos ahí y ahí tenemos un ciclo. Ese ciclo se puede repetir muchas veces. Entonces, a esa repetición le damos un nombre también. Y eso se llama frecuencia. O sea, la frecuencia corresponde a cuántos ciclos hay en una perturbación. ¿Cuántos ciclos hay en una perturbación? Pero por unidad de tiempo. O sea, ¿cuántos ciclos hay por segundo, por ejemplo? Por cada segundo, ponte tú que ocurren 50 ciclos, 50 de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Y todo eso ocurrió en un segundo. Entonces frecuencia, 50 ciclos en un segundo. Qué fácil, ¿cierto? O sea, la frecuencia se mide tal cual como dice la definición. Cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Ahora, si yo quiero saber cuántos ciclos hay en 2 segundos, bueno, también se puede medir en 2 segundos. En 30 segundos también se puede, y así sucesivamente. Entonces, vamos a decir ahí F, esa F significa frecuencia. Y la frecuencia es la
cantidad de ciclos por segundo. Generalmente se hace por segunda. ¿Vale? Entonces uno dice, la frecuencia es igual a los ciclos partidos en un segundo. Claro que sí. Y eso tiene una unidad de medida que se llama el Hertz. Se escribe HZ. Y si ustedes, no sé, cuando miran su teléfono o compran un cargador o qué sé yo, siempre hay que fijarse en la cantidad de ciclos o en la frecuencia que tiene este cargador para que no dañe, digamos, el equipo. Bueno, en casi en todos en todos los artefactos eléctricos viene una medida en ciclos por segundo, que es una frecuencia en Hertz, ¿sí? Y eso indica la cantidad de ciclos que puede resistir el equipo en un segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa que si hay muchos ciclos en un solo segundo, más de los que resiste el equipo comúnmente, se sobrecalienta. Y porque esto, acuérdense que transporte de energía, la onda. ¿Sí? Entonces, si se sobrecalienta, puede dejar de funcionar o qué sé yo. Bien, eso pasa ahí en la puta mano. Ok. Bueno, entonces la cantidad de ciclos que se pueden repetir en una unidad de tiempo se llama frecuencia. Hay otro elemento muy importante de las ondas que son el período. Período. Y el período se escribe con una T mayúscula. ¿Qué es el período? Es un tiempo. Es un tiempo. Al ser un tiempo se mide en segundos. ¿Vale? Se mide en segundos. Pero es un tiempo de qué? Es un tiempo el tiempo que demora en completarse un ciclo. Tiempo que demora en completarse un ciclo. O sea, el tiempo que va desde ahí hasta aquí, si se demora, qué sé yo, un segundo, entonces el periodo de un segundo. Si se demora medio segundo, entonces el periodo sería 0,5 segundos. Y así, el tiempo que demora en completarse un ciclo. Ese es el periodo. T mayúscula. Bueno, habíamos hablado anteriormente de A, ¿cierto? Se me había olvidado aquí A, amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es la altura de un monte o un valle. Se mide en metros. La amplitud. Porque pueden tener la frecuencia puede ser la misma, pero la amplitud puede ser distinta, más pequeñita, por ejemplo. Ahí. Su amplitud es más pequeñita, pero tiene la misma frecuencia. Se demora lo mismo en completarse la onda. ¿Se fija? O puede tener igual amplitud, pero frecuencias distintas. O sea, muchos ciclos con la misma altura y el mismo valle, pero muchos más que uno solo. Bueno, eso va a depender del tipo de onda, ¿sí? Entonces la amplitud es la altura, ya sea de un monte o de un valle, no de los dos juntos. Siempre se mide uno nomás, porque el otro es la repetición, solo que está hacia abajo o hacia arriba. Usted puede medir la amplitud en el monte o en el valle, pero no en ambos. No hay que sumarlos, ¿ya?
¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de ciclos, porque este es un ciclo, ¿cierto? Este es un ciclo, ahí donde se cumple un monte y un valle, un ciclo. La, la frecuencia es la cantidad de ciclos que se presentan en un segundo de tiempo. ¿Se puede medir en otro tiempo? Sí, 2 segundos, 20 segundos, pero por convención se calcula en base a un segundo. El periodo T, periodo es el tiempo que demora el ciclo en completarse. ¿Cuánto se demora este ciclo en completarse? Si se demoró un segundo, el periodo es un segundo. Si se demoró medio segundo, el periodo es 0,5 segundos. Y así. Bueno, esos conceptos son bien simples, ¿eh? No, ya tenemos eso. Entonces, bueno, otro punto importante es la longitud de onda. Porque hay ondas que tienen mayor longitud y otras que tienen menor longitud. Por ejemplo, yo podría dibujar acá esa onda de ahí, y a la vez abajito podría dibujar así. ¿Se fijan? Entonces, aquí ¿cuántos ciclos tenemos? Un ciclo, dos ciclos, medio ciclo. Así que hay 2,5 ciclos, ¿cierto? Pero acá ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ciclos. Y fíjense que más o menos llegan al mismo punto. ¿Ya? Entonces, longitud de onda es el tamaño de la onda en su desplazamiento y se mide en metros. Se mide en metros. Y longitud de onda se escribe con la letra lambda. Es una letra griega. ¿Mm? Así como la frecuencia era F, el periodo es T, la longitud es lambda. ¿Vale? Bueno, esos son elementos de una onda bastante necesarios para poder ir entendiendo el cómo se comportan estas ondas. ¿Por qué? Porque es importante ir calculando algunas cosas. El último elemento que aparece en las ondas es la rapidez. Vamos a decir, rapidez. ¿Qué tan rápido va la onda? Esta se mide en metros partido por segundo. Bueno, todas estas expresiones, sea frecuencia, periodo, longitud de onda, rapidez, ¿vale? Se relacionan entre ellas por medio de fórmulas, que son fórmulas bastante simples, ¿ya? O sea, por ejemplo, la frecuencia es igual al inverso del periodo. O sea que la frecuencia es 1 partido por el periodo. Mira qué fácil. Y bueno, si yo despejo t, esta es una ecuación bastante simple. Si despejo t allá y f pasa para acá dividiendo, entonces el periodo sería el inverso de la frecuencia. Ya tenemos cómo calcular frecuencia y periodo al tiro. ¿Se fijan? Pero bueno, eso no es la única fórmula que hay.
pero son las más fáciles porque son las más fáciles de aprenderse. La frecuencia es el inverso del periodo, el periodo el inverso de la frecuencia. ¿Vale? Bueno, cuando ustedes dicen rapidez, o si quieren llamarlo velocidad, aunque estamos usando las fórmulas escalares, así que vamos a llamarlo rapidez, pero indistintamente. Si ustedes dicen o piensan, bueno, ¿qué velocidad irá el colectivo, la micro o el Uber? No sé, el colectivo, la micro o el Uber va a 80 kilómetros por hora. Entonces, su rapidez es de 80 kilómetros por hora. Tiempo, perdón, kilómetro es longitud, ¿cierto? Y hora es tiempo. En fondo, la rapidez es saber qué longitud recorre un vehículo en un tiempo determinado. ¿Ya? Bueno, en las ondas la rapidez es lo mismo. La rapidez de una onda va a ser la longitud. ¿Pero cómo se llama la longitud de las ondas? Longitud de onda, ¿cierto? La longitud de una onda dividido en el tiempo que demora en recorrer esa longitud. ¿Cómo se llama el tiempo en las ondas? Se llama t de periodo. O sea que rapidez es longitud de onda partido en periodo. ¿Listo? Ya tenemos cómo calcular frecuencia, periodo, rapidez. Nos falta una fórmula para longitud. ¿Mm? Y bueno, longitud de onda, podríamos despejarla de aquí. Para que la longitud quede sola, el que está dividiendo tiene que pasar al otro lado multiplicando. Así que la longitud de onda sería rapidez por periodo. Perfecto. Perfecto. Y fíjese que este de aquí, este periodo, periodo, si yo lo paso para el otro lado, está dividiendo, pasa multiplicando. Queda multiplicando la velocidad o la rapidez. Y la rapidez pasa dividiendo, entonces me quedaría que el periodo, lo pongo acá, lo dejo igual a la longitud de onda como está, y esta rapidez lo paso a donde está el periodo. O sea que hay otra fórmula para calcular el periodo. Longitud de onda partido por velocidad o rapidez. Muy bien. Ahora, el periodo T, periodo, es lo mismo, igual, es lo mismo que decir 1 dividido en la frecuencia. O sea que si yo borro T y coloco 1 dividido en la frecuencia, es lo mismo que escribir T, porque T es igual a 1 partido por frecuencia. Así que puedo borrar la T y colocar 1 partido por frecuencia. ¿Sí? Se puede. Si multiplico V por 1, me va a quedar V. ¿Cierto? Así que el 1 de ahí en realidad no sirve para nada. Y va a quedar dividido por F. Así que lo voy a correr para acá. Entonces, la longitud de onda también puede ser velocidad dividida en frecuencia. Voy a anotar la otra que acabo de borrar. Velocidad por periodo. O sea, también hay dos fórmulas para calcular longitud de onda. La velocidad dividida en la frecuencia o la velocidad multiplicada por el periodo. Ah, perfecto. Y a su vez, quiere decir que la velocidad también debe tener otra fórmula, porque si la despejo de aquí, la dejo solita, velocidad va a ser igual a longitud de onda, y este que está dividiendo pasaría multiplicando por frecuencia. Y ahí tengo las formulitas de tanto 2 para velocidad, 2 para longitud de onda, 2 para periodo, y solo me estaría faltando otra para frecuencia si es que existiese. Y claro que sí, puedo sacarla de aquí, por ejemplo. La frecuencia, si la quiero dejar sola acá, va a ser igual a la velocidad. Y la longitud de onda que está multiplicando pasaría dividiendo al otro lado.
Bien, eso quiere decir que tengo dos fórmulas para calcular ya sea frecuencia, perdón, acá, ¿sí? Frecuencia, periodo, velocidad, longitud de onda. ¿Ya? Bien, bueno, ¿para qué sirve eso? Básicamente para hacer los cálculos que yo les decía. Y vamos a tener que dejar una guía de algunos ejercicios para que puedan resolver con esas fórmulas. ¿Sí? Por ejemplo, una onda tiene una frecuencia de 2 Hz. Calcular su periodo. Bueno, siempre que resuelvo un problema en física tengo que anotar los datos. ¿Qué datos tengo? Una onda, ¿sí? Tiene una frecuencia. ¿Frecuencia de cuánto? De 2 Hz. Calcular su periodo. Bueno, calcular su periodo también es un dato porque me están preguntando por el periodo. Ahí está la incógnita. Y no tengo más datos. Así que con esos datos tengo que tratar de resolver. Y entonces digo, bueno, de todas las fórmulas que anoté, lo que me piden calcular es el periodo. Ya, el periodo, hay dos fórmulas para calcular el periodo. El periodo es 1 partido por frecuencia y el periodo era el periodo es longitud de onda partido en velocidad. ¿Cuál de las dos me sirve según los datos que tengo? Solo tengo la frecuencia. ¿Me sirve esta? No, porque aquí me piden la longitud de onda y la velocidad. En cambio acá me pide solo la frecuencia. Entonces esta es la que me sirve. Perfecto, entonces escribo que para calcular, como me piden, calcular el periodo, sí, ya voy a calcular el periodo, voy a usar esta fórmula. La fórmula dice que tengo que igualarla a 1 y eso dividirlo por la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 2. Perfecto. Y entonces calculo, ¿cuánto es 1 dividido en 2? 0,5, ¿cierto? Pero el periodo yo ya sé que es un tiempo y ese tiempo se medía en segundos. Así que el periodo es 0,5 segundos. Y ahí lo calculamos. Qué fácil, ¿no? Bueno, ustedes se fijan, no es complicado, solamente ahí que ver los datitos y según los datos, bueno, voy a ir calculando lo que pueda. Entonces, si ya tengo la frecuencia y tengo el periodo, podría calcular algo más de esta. Porque tú que me dicen ahora, ahora con estos datitos, digamos, si se trata de una onda sonora, supongamos que esta onda de frecuencia 2 Hz era un sonido. Era el sonido, qué sé yo, de una guitarra. Entonces, si se supone que era una onda sonora de una guitarra, ¿ya? Calcular su velocidad. Perdón, calcular su longitud. Ya. Entonces, para calcular longitud de onda, entonces es el periodo por la velocidad, según lo que habíamos visto en las fórmulas anteriores. También lo puede anotar así, es la velocidad por el periodo, da lo mismo porque es una multiplicación. Entonces, bueno, si yo digo, voy a calcular entonces la longitud de onda, tendría que
Bueno, voy a seguir acá. Velocidad por periodo. ¿Tengo el periodo? Sí, el periodo 0,5. Ah, muy bien, 0,5. Ahí está. Multiplicado por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? No me la dan. No me dijeron ningún dato de velocidad. Pero yo sé que se trata de una onda sonora, era de una guitarra. Ya. Y hay un dato general que dice que el sonido de un instrumento musical en el aire viaja siempre a 340 metros por segundo. Así que al final me queda multiplicar 340 por 0,5. ¿De dónde saqué el 340? Bueno, es un dato que después ustedes ya lo van a saber, digamos, de memoria, porque tienen que aprenderlo. ¿Mm? Pero es un dato, es como, es algo que se tiene que saber por cultura general. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire? 340 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, esa es la velocidad del sonido de un grito. Si ustedes gritan, si hay un amigo o amiga que ustedes lo ven a lo lejos y está a una distancia de 340 metros, o sea, de 3 cuadras y media, y ustedes le gritan para llamarlo, ese grito va a llegar a su amigo en un tiempo de un segundo. O sea, se demora un segundo el sonido en ir desde donde están ustedes hasta donde está su amigo, si es que está a 340 metros de distancia, o sea, 3 cuadras y media. Si está al doble, a 7 cuadras de distancia, entonces ese grito se va a demorar 2 segundos, ¿cierto? Porque el doble de distancia se va a demorar 2 segundos. Y lo más probable es que en el camino se pierda la energía, se disipa la energía. Entonces a lo mejor ni siquiera lo va a escuchar, a menos que griten bastante fuerte. ¿Mm? Bien, pues entonces 340 por 0,5 es lo mismo que decir 340 por un medio, ¿cierto? 0,5 es un medio. Y un medio es lo mismo que decir dividido por 2. Así que me estás diciendo que la longitud de la onda va a ser 340 medios, o sea, la mitad de 340. Ah, fácil, porque ¿cuál es la mitad de 300? 150. ¿Cuál es la mitad de 40? 20. Y 150 más 20 son 170. Y como la longitud se mide en metros, entonces la longitud de onda de esta onda es de 170 metros. O sea, se fijan que con un problema uno puede ir calculando distintas cosas según lo que necesite. ¿Mm? Bien, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, una onda es una perturbación. Una perturbación. Eh, Estas perturbaciones ocurren constantemente en la naturaleza. Eh, Transporta energía, pero no materia. Y esta onda a su vez se podía clasificar en onda mecánica y onda electromagnética. Si era mecánica necesitaba un medio material para moverse, como el aire, el agua, un sólido. Pero si es electromagnética se puede mover por cualquier medio, incluyendo el vacío. O sea, no necesita un medio. ¿Vale? Eh, y bueno, si la onda era la onda mecánica por excelencia, siempre nosotros damos como ejemplo el sonido. Y una electromagnética por excelencia, la luz. ¿Vale? Y bueno, estas ondas a su vez tienen ciertos elementos que las componen y que las hacen eh, que se pueden estudiar para la física, ¿cierto? Eh, entonces, tienen ciertos elementos y estos elementos podían ser
la amplitud, la frecuencia, el período, la longitud de onda, la velocidad o rapidez. ¿Sí? Y cada una se puede calcular amplitud, frecuencia, período, longitud de onda y la velocidad o rapidez. Se pueden calcular en física en base a problemas y ejercicios. Bueno, eso nomás por hoy día, ya esta es como introducción a las ondas, así que les voy a dejar, no sé si las clases son todas las semanas, no sé cómo le habrán dicho a ustedes. Así que bueno, si es que son todas las semanas, nos veríamos el próximo miércoles, ¿vale? Y la grabación, les dejo el link ahí en el tablón de Classroom porque yo la subo a YouTube, ¿ya? Para que las puedan ver quien quiera verlas. Así que les pido por favor, si me dan, bueno, los nombres. Jeremy Jeremy Vieira, perdón, y Juan Pablo Varas, ¿cierto? Jeremy Vieira y Juan Pablo Varas. Sí, así. Y ahí pues no hay más, no sé qué pasó. A lo mejor los chiquillos andan perdidos, no sé. Jeremy Vieira, Juan Pablo Varas. Ya, chiquillos, que estén súper bien. ¿Ah? Igual. Cualquier chao. cosita me pueden escribir por el Classroom. ¿Ah? Que les Perfecto. vaya bien. Que les vaya Hasta bien. luego. Chau, chau, chau.